Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a hablar acerca de para qué sirven las ecuaciones diferenciales y esto vamos a verlo mediante varios ejemplos en los cuales se pueden aplicar las ecuaciones diferenciales. En primer lugar, las ecuaciones diferenciales tienen muchísimas aplicaciones en varias ramas de las ciencias, por ejemplo, en física, en química, en biología, economía y en las ingenierías. Entonces vamos a ver algunos de estos ejemplos y en los próximos videos iremos viendo ya problemas más concretamente que resolveremos mediante ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, una de las aplicaciones más sencillas es el análisis de poblaciones, o sea, medir cómo crece una población, ya sea una población de animales, una población de personas, una población de plantas, por ejemplo, o una población de bacterias. Por ejemplo, supongamos que tenemos una determinada cantidad de bacterias, por ejemplo, 100 bacterias, y quisiéramos saber cuál va a ser la cantidad de bacterias que habrá después de un determinado tiempo. Para esto, por supuesto, tendríamos que medir de qué forma crece esa cantidad de bacterias, que no será la misma manera para todas las especies de bacterias, por ejemplo, o también podría depender de la temperatura en la cual se encuentran las bacterias, de la cantidad de alimento que tengan y demás cosas. Pero, por ejemplo, supongamos que medimos que esta determinada población de bacterias, que son 100 bacterias, crece con un ritmo en el cual en cada hora hay 10 bacterias más que las que teníamos. Si tenemos únicamente este pequeño dato, podemos responder muy fácilmente preguntas como la siguiente: ¿cuántas bacterias hay después de 3 horas? Bueno, pues muy fácilmente, si cada hora hay 10 bacterias más, pues entonces después de 3 horas habrá 30 bacterias más, así que tendremos 100 más 30, 130 bacterias. Esto de aquí es un modelo muy sencillo y realmente no se ajusta muy bien a la realidad, porque imagínense que, por ejemplo, en lugar de 100 bacterias, la población fuera de 1000 bacterias. A lo mejor de estas 100 bacterias, al crecer esa población, en algún momento hay 1000. Y cuando haya 1000 bacterias, pues ya no podremos afirmar que cada hora hay 10 bacterias más. Es claro que entre más bacterias haya, pues va a crecer más rápido la población, porque más bacterias se irán reproduciendo. Entonces, en este caso, un modelo más preciso sería aquel en el que tomemos en cuenta que el crecimiento de esa población no es el mismo siempre, sino que va a ir aumentando conforme vaya aumentando el número de bacterias. Por ejemplo, supongamos, igual que antes, que tenemos 100 bacterias y supongamos que con esas 100 bacterias sí ocurre que el crecimiento es de 10 bacterias por hora. Pero además supongamos que conocemos la siguiente ley, que el crecimiento de la población de bacterias es proporcional a la propia población. Esto de que es proporcional, lo que quiere decir es que si tuviéramos el doble de bacterias, entonces tendríamos el doble de crecimiento. Es decir, que si tuviéramos 200 bacterias, el crecimiento sería entonces de 20 bacterias por hora. Esto podría ser algo mucho más razonable. Si tenemos el doble de cantidad de población, pues esperamos que haya el doble de crecimiento. Entonces volvamos a plantear la pregunta de antes. Quisiéramos saber cuántas bacterias hay después de 3 horas. En este caso ya no es tan fácil responder a la pregunta. Lo que podríamos hacer es ir analizando el crecimiento de la población hora por hora. Por ejemplo, en este caso considerar el tiempo, la población y la velocidad. Esas son las 3 variables que irán cambiando. Cuando ha pasado una hora, fíjense que originalmente teníamos 100 bacterias y sabemos que crecerán 10 bacterias por cada hora. Entonces, cuando pase una hora, pues sabemos que habrá 110 bacterias. Las 100 que teníamos más las 10 bacterias que se agregaron por hora. Pero como ya vamos a tener 110 bacterias, ya la velocidad ya no va a ser de 10 bacterias por hora. Ya la velocidad también aumentará, por lo que estamos diciendo de que el crecimiento es proporcional a la población. Si la población es más grande, entonces la velocidad de crecimiento también es más grande. Entonces, en este caso, ¿cómo sabríamos cuál es la velocidad con la que seguirá creciendo la población?
pues podemos ver que en este caso la velocidad es pues una décima parte de la propia población. Si tenemos 100 bacterias, dividimos 100 entre 10 y tenemos pues que va a haber 10 bacterias más por hora. Si tuviéramos 200, pues 200 entre 10 nos da 20. Entonces en este caso que tenemos 110, pues si dividimos entre 10 nos queda 11. Es decir que el crecimiento es de 11 por hora. Ahora cuando pase otra hora, o sea después de las 2 horas, la población de bacterias será estas 110 que teníamos más otras 11 que se agregan, o sea sería 121, y la velocidad ahora será pues la décima parte de 121, que es 12.1. Ahora cuando pase otra hora más, pues la población será estos 121 más 12.1 que se agregan, eso nos da 133.1. Y entonces sabemos que después de 3 horas la población de bacterias será de 133.1. Todo esto lo hemos estado resolviendo aplicando únicamente álgebra. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, en lugar de preguntarnos cuántas bacterias hay después de 3 horas, la pregunta fuera, ¿cuántas bacterias hay después de 24 horas? Claro, podríamos seguir haciendo esta tabla, ir escribiendo hora por hora hasta llegar a 24 horas. Si quisiéramos saber cuántas hay después de 100 horas, pues tendríamos que hacer una tabla con 100 renglones. Entonces ya no queda como algo muy práctico el estar haciendo esta tabla. Quisiéramos encontrar una fórmula matemática que nos pudiera dar la cantidad de bacterias que hay dependiendo del tiempo que ha transcurrido. Y eso es algo que podremos hacer mediante las ecuaciones diferenciales. Una vez que encontremos esa función, podremos encontrar cuántas bacterias hay después de un determinado tiempo. Ya no tienen por qué ser horas. También podría ser, por ejemplo, cuántas bacterias hay después de 3.5 horas, por ejemplo, y podremos responderlo directamente con la función que encontremos. También podremos responder preguntas como esta de aquí. ¿En cuánto tiempo se duplica la población original? O sea, quisiéramos saber cuánto tiempo debe transcurrir para pasar de las 100 bacterias a las 200 bacterias. Todo esto lo podremos responder mediante ecuaciones diferenciales y esta será la primera aplicación que veremos en los próximos videos. Veamos otro ejemplo. Otro ejemplo es la ley de enfriamiento de Newton. Esta ley tiene que ver pues con la velocidad con la que los objetos tienden a enfriarse para igualarse a la temperatura del ambiente. Por ejemplo, supongamos que tenemos una taza de café y que esa taza de café tiene una temperatura, digamos, de 70 grados Celsius. Y supongamos que el ambiente en el que se encuentra este café pues es un ambiente con una temperatura de 20 grados Celsius. Entonces, conforme va transcurriendo el tiempo, pues el café se irá enfriando, irá disminuyendo su temperatura hasta que sea aproximadamente igual a la temperatura del ambiente. Tiende a igualarse a la temperatura del ambiente. Lo mismo ocurrirá con cualquier objeto que tenga una temperatura mayor a la del ambiente. Por ejemplo, si tenemos otra taza de café con una temperatura de 40 grados Celsius, también esta taza de café se irá enfriando hasta llegar a los 20 grados Celsius. Lo mismo ocurre si tenemos un objeto que tenga una temperatura inferior a la del ambiente. Por ejemplo, un objeto que estuviera a 0 grados Celsius, pues se irá calentando hasta llegar a la temperatura del ambiente. Bueno, ahora aquí podría surgir una pregunta. ¿Cuál será la temperatura de la taza de café después de que han transcurrido 5 minutos? Bueno, puede ser que para la primera taza de café nosotros midamos la temperatura después de 5 minutos y veamos que, por ejemplo, ha disminuido la temperatura y ahora es de 40 grados Celsius. La pregunta sería entonces para esta otra taza de café, ¿cuál sería su temperatura después de esos 5 minutos? Fíjense que la primera taza de café ha disminuido su temperatura en 30 grados, o sea, pasó de 70 a 40, se disminuyó en 30 grados. No podemos decir que esta taza también se va a disminuir en 30 grados su temperatura, porque si disminuyera en 30 grados, su temperatura sería de 10, pero estaría por debajo de la del ambiente. Y sabemos que la taza de café se enfriará hasta llegar a la temperatura del ambiente, no se enfriará hasta más abajo de esa temperatura. Entonces no va a disminuir 30 grados. Bueno, mediante ecuaciones diferenciales nosotros podemos determinar cuál será la temperatura de esta taza de café a partir de estos datos. Claro que la temperatura será algo menor a 40 grados
pero seguirá siendo superior a 20. O sea, podría ser, por ejemplo, algo como 27 grados Celsius. Y entonces podemos notar que esta taza de café, que tenía una temperatura más elevada, disminuyó 30 grados en el mismo tiempo, en los mismos 5 minutos, que esta taza disminuyó de los 40 a los 27, por ejemplo. O sea, esta disminuyó 13 grados, mientras que esta disminuyó en 30. Es decir, que conforme más alta fuera la temperatura de la taza del café, más rápido se irá enfriando que en una taza de café que se parece más su temperatura a la del ambiente. O sea, podemos inferir lo siguiente, que la velocidad de enfriamiento de un objeto es proporcional a la diferencia de temperaturas, o sea, a la diferencia de la temperatura del objeto con la temperatura del ambiente. Entre mayor sea esa diferencia, más rápido se irá enfriando el objeto. Es decir, que si tuviéramos otra taza de café a 90 grados Celsius, pues esa taza se enfriará más rápido que esta de aquí. Bueno, a esta de aquí es a la que se le conoce como ley de enfriamiento de Newton y la podemos expresar mediante la ayuda de ecuaciones diferenciales y a partir de ahí podremos responder pues varias preguntas. Por ejemplo, otra pregunta que podríamos responder pues es ¿cuál será la temperatura de las tazas de café cuando han transcurrido 10 minutos, por ejemplo? Cuando este dato no lo tenemos, o sea, el dato que teníamos era cuando han transcurrido 5 minutos, pues sabemos que pasó de 70 a 40, pero quisiéramos saber cuál será la temperatura después de 10 minutos y eso ya podemos saberlo a partir de la ecuación diferencial. También podemos responder preguntas como esta: ¿cuánto tiempo tardará esta taza de café en enfriarse hasta llegar a 25 grados Celsius? Bueno, las ecuaciones diferenciales tienen muchas más aplicaciones que estas dos que vimos. Otra aplicación, por ejemplo, es al analizar la relación que hay entre poblaciones de depredadores y presas, por ejemplo, poblaciones de leones y de cebras. Estas poblaciones se relacionan mucho entre sí. Si hay más depredadores, habrá menos presas. Si hay menos depredadores, habrá muchas más presas, porque al haber menos depredadores, pues en este caso, por ejemplo, las cebras, pues se reproducirán mucho más rápidamente. Entonces, este tipo de relación entre estas poblaciones las podemos escribir mediante ecuaciones diferenciales, en este caso mediante sistemas de ecuaciones diferenciales. Otra aplicación es el análisis de circuitos RLC, o sea, circuitos que están formados por resistencias, por inductores y por capacitores. En este tipo de circuitos nos puede interesar medir la corriente que circula a través del circuito en cada momento. Y eso lo podremos hacer mediante ecuaciones diferenciales. Será otra aplicación que veremos más adelante. Otra aplicación es el movimiento de los objetos. Por ejemplo, si tenemos un objeto unido mediante un resorte pues a una pared, por ejemplo, y queremos ver cuál será la velocidad de este objeto en cada momento, cuál será su posición en cada momento, eso podremos determinarlo a partir de ecuaciones diferenciales y podremos también agregar aquí más cosas, por ejemplo, agregar la fricción que hay entre el objeto y el piso y medir a partir de esa fricción pues este objeto cómo se irá moviendo, cómo irá cambiando su velocidad y cuál será su posición después de cada determinado tiempo. Otra aplicación es la transmisión de calor. Por ejemplo, si tenemos una varilla delgada metálica, así como esta de aquí, y calentamos uno de los extremos, entonces este extremo se irá calentando, pero pues el calor se irá transmitiendo a través de toda la varilla. Entonces podría interesarnos saber cuál es la temperatura de un punto determinado de la varilla después de un determinado tiempo. O sea, en este caso tendremos dos variables. Una será la temperatura en un punto determinado y otra variable será la posición de ese punto. En este caso, para analizar este tipo de fenómeno, lo podremos hacer también mediante ecuaciones diferenciales, pero en este caso ecuaciones diferenciales parciales, o sea, con derivadas parciales, porque estaremos manejando funciones con más de una variable. Bueno, estas son algunas de las muchísimas aplicaciones que tienen las ecuaciones diferenciales y serán aplicaciones que iremos viendo en los próximos videos. Pero antes de entrar de lleno a este tipo de aplicaciones, voy a hacer otro video en el cual explicaré
cómo crear un modelo mediante ecuaciones diferenciales. Es decir, voy a explicar de qué manera podemos escribir mediante una ecuación diferencial alguna ley que nosotros conozcamos, como por ejemplo la ley de enfriamiento de Newton, cómo podríamos escribirla mediante una ecuación diferencial. Entonces los invito a que miren el siguiente video y si les gustó este video apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos.